capítulo 2 de CCNA 4. En este video revisaremos cómo opera el protocolo PPP o punto a punto. Este es uno de los major topics de CCNA 4, es uno de los protocolos que de todas maneras se utilizan siempre en las topologías que hay que crear para este curso. Si bien es cierto, la configuración no es tan extensa, de todas maneras se incluye siempre algún enlace o uno o dos que corran bajo este tipo de protocolos. Objetivos del capítulo: primero vamos a ver algunos términos generales de lo que tiene que ver con las interfaces donde corre este protocolo PPP, que son las interfaces punto a punto. Algunos conceptos de la multiplexión basada en tiempo o por división de tiempo, que es TDM. Los puntos de demarcación es el concepto de DTDC, algo no tan, no tan profundo sobre eso, y principalmente encapsulación HLC, que es en la cual se basa PPP. Luego vamos a entrar de lleno en lo que es PPP, incluyendo los subprotocolos que contiene este protocolo punto a punto, que serían Link Control Protocol, LSP, Network Control Protocol, NSP, y Internet Protocol Control Protocol, como es IPCP. Luego vamos a ver cómo se configura una interfaz PPP y explicar finalmente cómo funciona la encapsulación, la autenticación. Bueno, aquí vamos a empezar a conocer cómo operan las conexiones seriales. Entonces, yo creo que todos ustedes ya saben, esto es simplemente un review, saben que la diferencia entre una conexión serial y paralela es simplemente que los bits en el enlace serial se van mandando uno tras otro en forma de serie, mientras que en el mundo paralelo se envían simultáneamente dependiendo de algunos factores como pueden ser la cantidad de canales disponibles, el ancho de banda y cosas similares. Nosotros vamos a trabajar bajo un modelo de conexión serial, porque así funcionan nuestras interfaces que habitualmente conectamos entre dos routers. Se denominan seriales porque los bits que hay dentro fluyen de manera sucesiva uno detrás de otro. Uno de los conceptos que hay que tener claros para comprender cómo funciona la comunicación en un enlace serial punto a punto es TDM. TDM es un tipo de multiplexión que en realidad es uno de tantos que existen, en el cual se genera una, como su nombre lo dice, división del tiempo. Bueno, TDM significa Time Division Multiplexing. Si recordamos desde CCNA 1, la multiplexión es un concepto muy simple que básicamente responde a la pregunta de cómo enviamos datos a través de un único medio físico, que viene a ser nuestro cable ahí, suponiendo que este es un switch. Un único medio físico sabiendo que tenemos orígenes distintos. ¿Bien? Si no existiese la multiplexión, cuando la máquina 1 envía un mensaje a través de la red, nadie más podría usar el medio hasta que la máquina 1 completó su envío. Y eso podría tardar un par de minutos, horas, días, incluso si es que el ancho de banda es muy bajo y el archivo que se está enviando es muy grande. Entonces, para solucionar ese problema es que existe la multiplexión, donde en determinado periodo de tiempo, puede ser bajo TDM, se asignan conexiones o paquetes pequeños que van siendo enviados simultáneamente, bueno, en realidad no simultáneamente, sino que da la impresión de que fuesen simultáneos, pero permiten ocupar simultáneamente un medio de transmisión, eso sí. Eso se conoce como multiplexión. Bueno, el tipo de multiplexión llamada TDM, lo que ocurre es que se genera un canal compartido donde se va asignando slot de tiempo, o ¿cómo podríamos traducir eso? Sería simplemente un espacio de tiempo determinado que los distintos hosts de origen, estos son los origins, source, tienen asignados para poder transmitir. Y en base a ese tiempo se realiza la transmisión efectivamente. ¿Ok?
Un ejemplo de TDM son, por ejemplo, las líneas T1E1 y líneas ICDN, si se alcanza a ver ahí en el slide. ¿Okay? Así que, básicamente, lo que hay que saber respecto a TDM es que la unidad multiplexora, o el MUX, que genera la multiplexión, asigna un pequeño slot de tiempo para cada uno de los nodos orígenes. Y estos se van repartiendo el tiempo para ir compartiendo el medio en común. Otro concepto que vale la pena explicar, que de alguna manera ya lo habíamos mencionado en el capítulo 1, es lo que corresponde al punto de demarcación. El punto de demarcación simplemente es donde se divide la responsabilidad de un proveedor de un ISP, por ejemplo, respecto a la responsabilidad del cliente. Ese punto de marcación tiene distintos lugares, dependiendo de la regulación existente en el país donde se encuentre, pero por ejemplo, en Estados Unidos, el punto de demarcación corresponde al... Fuera desde el DCE, en este caso, por ejemplo, acá tenemos un router, ¿sí? Que este es propiedad del cliente, está instalado, podemos decir, la casa del cliente, ¿cierto? Y dentro de la misma ubicación del cliente se instala la CSU-DCU que va a controlar el enlace finalmente hacia el proveedor. Es entre el DCE y la oficina de telecomunicaciones, ¿sí? O la Central Office, de ahí viene CO, que se establece el punto de demarcación. Fíjense que el local loop es esto, ese es el bucle local. Acuérdense del video anterior, decíamos que el bucle local o la última milla es el enlace físico que va desde la central telefónica, en este caso, o la Central Office de telecomunicaciones, telco, hasta el cliente. Esto se denomina última milla o local loop. Entonces, en el caso de Estados Unidos, el punto de marcación está en algún lugar entre ese mundo. Ahora, internacionalmente, el DCE queda bajo la responsabilidad total del proveedor, siendo que solamente en el cliente se instala un dispositivo terminal como es DTE y la demarcación ocurre mismo. Bien, esas son cosas generales que hay que explicar respecto a ese tipo de situaciones. Acá hay un concepto que quizás puede haber ocurrido, que desde CCNA1 no se había explicado con claridad y que corresponde a DTE-DCE. Todos sabemos que al conectar dos routers entre sí, tenemos un cable, que es el cable serial, ¿cierto? Y que uno de los lados se debe configurar un clock rate. De hecho, en Packet Tracer también sabemos que aparece un relojito indicando que ese es el lado que lleva la sincronización. Entonces decimos, por norma, que es en el lado DCE que se configura el clock rate y es en el lado DTE quien asume la sincronización del enlace. En otras palabras, el DCE, que es el Data Controller Equipment o equipo controlador de datos, siempre va en el lado del proveedor de Internet, del ISP, porque se supone que es el DCE quien físicamente va a setear la sincronización o el ancho de banda real de ese enlace, por ejemplo 256 kilobits por segundo. ¿Ok? Y esos 256 kilobits por segundo se configuran únicamente en el DCE y es el DTE quien asume esa configuración. Si le diésemos la responsabilidad o la posibilidad al cliente de configurar el DCE, podría poner el ancho de banda de máximo que soporte la interfaz y muchas veces eso no es negocio. Entonces, a ver, si es que me permiten un segundo aquí, voy a buscar entre mis archivos una pequeña explicación que quizás puede ser un poco más trivial al respecto. Vamos a ver aquí, un segundito por favor. En el material de CCNA1, si mal no recuerdo, tengo esto, sí. Un pequeño PDF. Vamos a ver si es que lo puedo hacer calzar en el tamaño del video. Ajá. Bueno, justo no responde. Ah, no, ahí está. Este es un pequeño documento sobre la configuración de enlaces seriales. Vamos a aumentar un poquito, creo que todavía da hasta 90.
¿Sí? Ahí ya está suficientemente claro. Sobre la configuración de enlaces seriales en router Cisco. Lo que ustedes ven en pantalla, eso ya es conocido para ustedes, ¿cierto? Configuramos el DCE y el DTE en un enlace serial donde el clock rate se setea en el DCE y simplemente eso. Ahora, lo que tienen que recordar y asumir es lo siguiente. El cable que se utiliza físicamente son los conectores B35. Quizás algunos de ustedes ya los conocen, que son estos conectores azules grandes que vienen incorporados a los routers. Y físicamente, depende del lado del cable que se conecta al router, se va a determinar cuál es DCE y cuál es DTE. Si el cable se invierte, quedaría el otro extremo de la topología, el otro router comandando el enlace y la sincronización, por lo tanto sería el DCE. ¿En qué nos fijamos? Acá tenemos dos conectores, uno que el superior es macho y el inferior es hembra. Bueno, en el caso de las conexiones seriales, es el cable que está en el lado hembra el que es DCE. Por lo tanto, si ustedes conectan estos dos que están acá y lo extienden hacia un router, quería mostrarles eso. Si lo extienden hacia un router, van a tener que, fíjense, según este dibujo, aquí tenemos que ese es el DCE, porque es hembra, y este es el DTE, porque es macho. Aunque a muchos no les guste, pueden acordarse de esta configuración, recordando que en muchos casos la mujer es la que manda, ¿o no? Bueno, en el caso de las conexiones seriales parece que alguien hizo algo similar y dijo, ok, como la mujer es la que manda, va a ser el cable hembra que comanda el enlace, por lo tanto este es el DCE y en ese extremo se configura el clock rate. Así que no se olviden, DCE, hembra, ¿bien? Por si tienen que ver los conectores físicos. Y DTE, macho. Quien comanda el enlace es la mujer y no el hombre. ¿Ok? Bueno, dicho eso, pasemos ahora a lo que tenga que ver más con configuración y algunos aspectos generales del protocolo punto a punto. Existe un protocolo que se llama HDLC o High Level Data Link Control. Bien, este protocolo es un estándar que viene ya automáticamente configurado en las interfaces seriales. Cuando levantamos una configuración serial de dos routers, por defecto la encapsulación que va a traer va a ser... se me perdió aquí lo que andaba buscando. La encapsulación que va a traer es HDLC. Y lo podemos ver simplemente aquí con un pequeño ejemplo. Voy a levantar dos routers. Antes que nada voy a cambiar la configuración de la interfaz. Bueno, sí, ahí sí. Tenía algún problema con esto. Vamos a apagar el router y vamos a agregar una serial. Una WIC 2T, simplemente para hacer esto rápido. Copiamos y pegamos el router, no me importa el nombre, simplemente quiero conectar los seriales para ver. Y este creo que no está prendido, sí, está encendido, y el otro también está encendido. Bueno, ahí he conectado dos routers a través de interfaces seriales. 030 es la interfaz en este caso. Vamos a ver cómo está la configuración. Desea iniciar el diálogo, no. Show Interface, serial 030. Y vamos a ver acá que dice, por defecto la encapsulación es HDLC. Es decir, si no se configura nada, la encapsulación predeterminada de ese enlace es HDLC. Ahora, se ocupa bastante en líneas dedicadas y en conmutación por circuitos, ¿ya? Como puede ser, por ejemplo, un enlace telefónico. Hoy en día lo que estamos utilizando más son redes conmutadas por paquetes, como vimos en el video anterior. Así es que preferentemente vamos a utilizar alguna tecnología como Frame Relay. Bueno, ATM ya está quedando en el pasado y quizás MPLS. Si es que el router aparece con otra encapsulación, por ejemplo, vamos a ver la interfaz.
configura interfaz serial 030. Voy a poner la encapsulación PPP. ¿Ya? Voy a salir nuevamente a ver cuál es la encapsulación de la interfaz. Bueno, aquí cambió toda la codificación, ya lo vamos a ver más en detalle. Fíjense, encapsulación PPP. Si es que el router ya trae otra configuración, entonces bastaría con escribir la encapsulación como HDLC. De hecho, las opciones que traen son Frame Relay HDLC PPP. HDLC, y con eso quedaría de manera predeterminada. Bien. Bueno, ahí una pequeña explicación. Dice HDLC es la encapsulación por defecto en enlaces seriales sincrónicos. El protocolo punto a punto, naturalmente que se ocupa solamente en enlaces punto a punto seriales, porque podemos tener, aunque esto suene realmente obvio, bueno, voy a dibujar un poquito más atrás, aquí, este otro router puede tener un punto a punto físico con otro router, que sea el router 3, pero sin embargo, esa conexión punto a punto físico está considerada Fast Ethernet y no funciona PPP sobre este tipo de interfaces. Existe una variación de este protocolo que se denomina protocolo punto a punto sobre over Ethernet o point-to-point protocol over Ethernet, que es una tecnología ampliamente usada para correr alguna instancia del protocolo PPP sobre este tipo de enlace, pero no es tan simple de configurar. Se necesita una infraestructura bastante grande para que eso funcione. Entonces, nosotros en nuestro curso nos vamos a enfocar en configurar el protocolo punto a punto solamente sobre enlaces seriales, que físicamente son punto a punto. La diferencia, donde yo quiero que vean la obviedad de esto, es que aunque físicamente este enlace que estoy dibujando entre router 2 y 3 es un punto a punto, a nivel lógico se considera una red de acceso múltiple, multi-access, ¿sí? Al ser Fast Ethernet. Este router no tiene idea que en el otro extremo hay solo un router. Puede que haya un switch que este router no detecte y que haya un tercer router aquí. Entonces, para evitar confusiones, el router solamente toma su interfaz Fast Ethernet como multiacceso y sobre las redes multiacceso no corre PPP. Bien, dicho eso, nuevamente reiteramos, HDLC es el método de encapsulación por defecto entre router Cisco. Ya se lo van a preguntar en alguna prueba. Ustedes ya lo saben. Y si tenemos dos routers Cisco, bueno, la idea es utilizar HDLC, no hay problema. Pero si un router es Cisco y el otro es de alguna marca X, se puede utilizar PPP para conectar con ese router, ya que es parte de un protocolo estándar. PPP tiene algunos componentes, entre los que destacan HDLC, una cabecera HDLC porque es en la cual se basa PPP, un componente denominado Link Control Protocol y un componente denominado Network Control Protocol. Son importantísimos ambos porque a nivel conceptual operan en distintas capas. Y ya el nombre de estos subprotocolos o subcapas nos indica más cerca de qué capa están. Veamos aquí un pequeño detalle, voy a ver si es que puedo aumentar un poco, ahí sí creo que se ve mejor. Miren, tenemos acá la capa física, ¿sí? Capa 1 del modelo OSI, capa 2, enlace de datos, capa 3 de red. Recuerden que la capa 3 de red se gestiona lo que es direccionamiento IP y todo lo que ocurre ahí. Ahora, PPP funciona entre la capa 2 y 3. 2 y 3. ¿Por qué? Porque tiene algunos componentes que están más cerca de la capa de red, que viene a ser aquí, a ver si es que podemos tirar una pequeña raya aquí, y otros componentes que están más cerca de la capa de enlace de datos. Entonces, si tomamos como referencia el nombre de los protocolos, tenemos NSP, LSP. Network Control Protocol ya sabemos que corresponde más cercano a la capa 3. Y Link Control Protocol o protocolos de control del enlace está más cercano a la capa 2. Entonces, solamente teniendo los nombres como referencia, ustedes rápidamente pueden deducir
qué es lo que hace cada una de esas cosas. Y créanme que, por ejemplo, en la certificación CCNA a veces vienen preguntas bien difíciles sobre este tema. Si uno no se maneja bien, en realidad puede que pierda la pregunta, pero basta ocupar un poco de lógica porque cuando ya el hecho de que se mencione un intercambio de direccionamiento IP, uno inmediatamente sabe que está asociado a la capa 3. En cambio, cuando se empieza a hablar de tramas, uno ya sabe que corresponde a la capa 2. Así es que, resumamos esto. PPP tiene varios componentes, dentro de los que destacan NSP, LSP. Ahora, hay otro que se llama IPSP, que es exclusivamente un componente que se asocia con el protocolo IP. Existen otros métodos de direccionamiento que en realidad en la práctica hoy en día ya no se ocupan, pero sí existen, como el antiguo protocolo IPX para redes Nobel, y así otros. Y bueno, existían componentes IPCP. Hoy en día simplemente se utiliza IPCP. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la función de LSP y NSP? En la capa LSP lo que se hace es negociar el envío de tramas. ¿Ya? En primer lugar, cuando se establece un vínculo entre los routers que hablan PPP, ya tengo dos routers que hablan PPP, cuando se establece un vínculo entre ellos, lo primero que hay es un intercambio de mensajes LSP entre ambos extremos. Ya lo vamos a ver más adelante en un slide más detallado. Cuando ese enlace a nivel de capa 2 está ok, recién ahí se va a negociar el de la capa superior, que es el protocolo de red. Y una vez que este está bien, se dice que el enlace se ha establecido. ¿Sí? Así que primero el de la capa 2, LSP, y luego el de la capa de red, NSP. Bueno, acá tenemos algunos de los campos de la trama PPP, donde destacan algunos como el flag, que pesa 1 byte, al igual que la dirección, y campos de control, que todos estos pesan 1 byte. El tipo de protocolo, que pesa 2, y bueno, vale destacar que dentro del campo data, que es variable, viene encapsulada la información de las capas superiores, al igual que en una trama de tipo Ethernet. Acá tenemos un paquete IP, por ejemplo, que viene con su respectivo encabezado de transporte más los datos de la capa de aplicación. Y es variable simplemente porque la capa de aplicación genera datos variables. No siempre son fijos. Y finalmente, esto es importante, viene un frame check sequence, al igual que en Ethernet, o secuencia de verificación de trama, que permite que cuando una trama se envíe desde un usuario a otro en la red o de un router a otro, esa trama sea primero calculada y en el otro extremo se realiza una verificación de integridad, si es que acaso esa trama llegó defectuosa o no. Ya, concepto clave respecto a PPP, que es la fase de establecimiento de sesión. Establecer una sesión PPP no es tan simple como conectarse ya. Existe una negociación previa. En la fase 1, en la fase de negociación de este enlace, es tal como si el router 1 le dijera al 2, ok, router 2, vamos a hablar PPP, negociemos el enlace. En la fase 2 se determina la calidad del enlace. Entonces los dispositivos dicen, bueno, podríamos discutir entonces algunos detalles sobre la calidad o quizás no, por ejemplo, que exista compresión, ¿ya? Puede ser que exista compresión y puede que no. O algún otro tipo de característica de calidad. Y en la fase 3 viene la negociación del protocolo. Entonces dice, ok, el protocolo de red me refiero. Dice, fase 3, bueno, ya negociamos, esto corresponde a, vale destacar, la fase LSP, negociación de capa de enlace, y cuando esto está ok, dice, bueno, entonces dejaré a la subcapa NSP que, que interconecte y que intercambie también los detalles de capas superiores. Básicamente lo que ocurre es que la capa LSP es la que negocia todo, ¿sí?
Lo que va a ocurrir más adelante cuando veamos el cifrado de datos es que en esta capa LSP también ocurre la autenticación a nivel de capa 2. ¿Bien? Acá tenemos un proceso detallado de cómo funciona el protocolo de control de red o Network Control Protocol. En el paso 1 se envía una solicitud de configuración. Este es el, llamemos router 1, router 2. Router 1 envía un mensaje LSP de capa 2. De hecho, los que están en azul son de capa 2 LSP y los que están en rojo son de capa 3. R1 envía esta solicitud, a lo que R2 responde con un acknowledge, un acuse de recibo del mismo tipo. En ese caso, cuando se aceptó la negociación LSP, se inicia el protocolo IPSP para solicitar una dirección IP y en ese caso, ya hay intercambio de datos IP. Esto que está acá, podemos definirlo en la siguiente fase. Primero hay una negociación LSP, luego viene la negociación NCP, dentro de la cual es parte IPSP, y sucede efectivamente el envío de datos IP. ¿Cuál es este envío? Por ejemplo, que un ping funcione de un lado a otro. ¿Bien? Si es que ese ping no funciona, quiere decir que hay probablemente un error en la capa NCP. Y en el caso de que se quiera terminar el vínculo IP, simplemente se envía una solicitud de término IP y entre lo cual el router del otro extremo responde con un acknowledge o un acuse de recibo y ya no hay más tráfico IP. Y luego se termina el enlace a nivel de LSP y fin del enlace. Entonces, para resumir este slide, paso 1, LSP envía los datos. Cuando el otro extremo dice OK, entonces el router 1 negocia NSP. ¿Ok? En ese caso, el enlace está establecido. Como la capa inferior es LSP y la capa superior es NSP, digamos que estamos arriba en el protocolo 3, en la capa 3. Entonces, cuando hay que terminar el enlace, lo primero que ocurre es, nuevamente, se envía una señal NSP para término. Y luego se envía una señal LSP para término. ¿Sí? Esa es la lógica de la estructura de los protocolos, de los subprotocolos de PPP. Bueno, acá hay algunos parámetros como negociar la calidad del enlace PPP. Vamos a ver si es que hay aquí. La verdad es que el slide que escogí no es muy, no es muy claro. No se nota muy bien. Pero básicamente al ejecutar el comando show interface serial 00 podemos ver que la encapsulación PPP está en estado LSP open. ¿Ya? Es decir, no hay todavía una negociación a nivel IP. Está ocurriendo justamente LSP. Y también se puede configurar algunos de los otros parámetros como la compresión y ese tipo de cosas, que son simplemente opcionales, nosotros no lo vamos a configurar. Bueno, esto sí que les puede ayudar, que son los comandos que les va a permitir verificar en caso de que ocurran problemas. Aunque, permítanme decirles, PPP es fácil de configurar en la práctica, siempre van a haber errores. Porque es muy fácil equivocarse también al configurar PPP, sobre todo cuando trabajamos con autenticación. Entonces, pueden anotar estos comandos que les van a servir muchísimo. Show interfaces serial, tanto. Sobre todo el tercero. Debug PPP. Y bueno, undebug all para terminar el proceso de debugging. Lo que hace debug PPP es que va a mostrar directamente en la consola el tráfico del protocolo punto a punto y la negociación que se está llevando a cabo para que funcione el enlace. Tenemos algunas opciones, decir debug PPP packet, negotiation, etc. Uno de los que más se ocupa, aparte de debug PPP solo, es debug PPP authentication. Porque la mayoría de los problemas que presenta PPP a la hora de ser configurado es cuando tiene autenticación. Y ya vamos a ver que tiene una lógica muy especial para hacer configurar la autenticación, donde hay que usar muy bien los hostnames de cada extremo. Entonces, un comando sumamente útil, créanme, que les va a servir mucho, es debug PPP authentication.
Este comando ténganlo siempre presente porque realmente si es que tiene un problema de autenticación se lo va a decir, incluso es muy probable que le diga cómo solucionarlo. Ya, veamos cómo funciona PPP. Bueno, permítanme hacer algo primero. Tenemos aquí dos routers, router 0, router 1. Vamos a configurar nuestra red PPP antes de pasar a la autenticación. Y créanme que esto es sumamente simple. Vamos a ver, en primer lugar vamos a configurar la dirección IP de cada interfase. Algo que muchos estudiantes olvidan y que deben acostumbrarse a hacer es configurar un hostname, porque en PPP es un parámetro crítico. Si no hay hostname o si el hostname es por defecto, no se van a conectar los routers. Ingresamos a la interfaz serial y digamos que les voy a dar un IP address 10.0.0.1. Máscara 30, no shutdown. Voy a verificar con el comando show controllers serial 030 si es que acaso este es el lado DCE o DTE. Serial 030, ¿qué es lo que me falló aquí? Repetí dos veces. Ahí sí. Este comando show controllers me dice que packet tracer, que esta interfaz es el que tiene el lado DCE. Por lo tanto, aquí mismo, aunque ya está configurado un clock rate, se lo vamos a configurar de todas maneras por si acaso. Clock rate 250.000. Bueno, podemos ver cuáles son las opciones de clock rate en bits por segundo. Le vamos a decir 250.000 para representar 250 kilobits por segundo. Bien, y simplemente en el otro extremo rápidamente configuramos esto. Configuro el hostname R2, interfaz serial 30, IP address 10.0.0.2, máscara 30, no shutdown y el enlace debería subir. Ahora, fíjense lo siguiente. Bueno, démosle un par de minutos que suba la línea. Ahí está, a nivel de capa 2. Ok, hay ping, pero yo no he configurado la encapsulación aún. De hecho, si hago un show interfaces serial 3.0, lo que estoy viendo es que la encapsulación sigue siendo HDLC. Entonces, vamos a levantar nuestra interfaz serial, nos conectamos ahí y cambiamos la encapsulación por PPP. En ese momento deberíamos tener problemas con el enlace, se cambió a down porque un lado está como PPP y el otro está como HDLC, que es por defecto. Si revisamos show controllers serial 030, no show controllers, show interfaces serial 30, que es lo que quiero ver. Fíjense, esta es una buena forma de hacer troubleshooting. La encapsulación es PPP, pero el estado LSP está encerrado, closed. A nivel de capa 2 no hay negociación. Y eso es suficiente para determinar que el otro extremo no habla PPP, no entienden los mensajes LSP que le estamos enviando. Por lo tanto, no hay respuesta. De hecho, acá en el router 1, shows interface serial 030. Sigue diciendo que, por Dios, capaz que el 13 tiene ese problema. Sigue diciendo que la encapsulación es HDLC. Entonces, vamos a ejecutar debug PPP, a ver qué es lo que nos muestra de packet. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos muestra el protocolo PPP? Dice, a través de la serial 00 se está enviando un mensaje y la verdad es que no hay nada, porque el otro extremo no responde. Vamos a cambiar la encapsulación de la interfaz en router 1. Encapsulation PPP. Bien, y en ese momento deberías de estar intercambiando algunos mensajes y bueno, creo que el comando no va a mostrar mucho. Vamos a hacer un undebug all. Quiero mostrar el otro, este sí, show interfaces. Bien, fíjense la diferencia ahora. Cuando en el otro extremo habilitamos PPP, inmediatamente el estado de la subcapa de enlace
Link Control Protocol, cambió a Open. Y luego también se abrió IPCP, que corresponde a qué capa? NCP, correcto. Si es que lo dijeron así. No es que me ande imaginando voces, pero yo creo que luego de todo lo que hemos conversado, puede que hayan llegado a la misma conclusión. Incluso fíjense, hay un protocolo de control para CDP también. Esta es una implementación de Cisco, naturalmente. Y ahora simplemente veamos la IP, Show IP Interfaces Brief. Esta tiene la 10.2, por lo tanto, si hago ping a la 10.0.0.1, funciona a través de la encapsulación PPP. Eso es así de simple. Muy bien. Basta configurar las direcciones IP y configurar también la encapsulación PPP en ambos extremos. Con eso ya se tiene un enlace PPP. Lo más importante es que por lo general estos enlaces nunca van solos. Van con una autenticación que utiliza uno de estos dos protocolos, PAP o CHAP, protocolo de autenticación PPP o protocolo de autenticación por Challenge. En realidad no sé cómo traducirlo, pero es Challenge Handshake Authentication Protocol. Son dos protocolos que se utiliza para cifrar, no cifrar, para autenticar la comunicación de un lado a otro. Es decir, para solicitar un usuario y password. Y dependiendo de esa configuración es que se acepta o se rechaza el establecimiento del enlace. Hay varias diferencias entre ambos. La principal diferencia, y se lo voy a decir así de simple, PAP no es conveniente usarlo, y si hay que utilizar algo hay que usar CHAP. Simplemente porque PAP es muy débil como método de seguridad, porque no cifra los mensajes, mientras que CHAP sí tiene un cifrado a través de MD5. Ya genera un tipo de código, un handshake o un hatch, como quieran, donde se intercambia mediante justamente un handshake las claves, los username de un lado al otro, pero de forma segura. Esa es una diferencia. Entonces PAP es más inseguro que CHAP. En estricto rigor, lo que hace PAP es generar un saludo, un handshake de dos vías, donde se envía, ojo con esto, se envía desde un router hacia el otro el username y la password que se está configurando. ¿Ya? Y el otro usuario, el otro extremo, simplemente va a decir de vuelta si te acepto o no. Son dos mensajes que se intercambian. En el caso de usar CHAP, lo que se hace es un saludo de tres vías. Ya recuerdan esto de TCP, pero en realidad no tiene mucho que ver, solamente el concepto del nombre. Cuando R1 envía sus mensajes de autenticación a R3 mediante CHAP, lo que se hace es que se envían entre ambos el username y el password más un challenge. Y el otro extremo dice sí o no. Son tres pasos. Ahora, quizás con esta explicación no quede muy claro, pero vamos a mostrar cómo se configura. A ver. R1 tiene que enviar su username y password hacia R3. Lo tiene que enviar y su username es R1. Por lo tanto, el otro lado tiene que verificarlo. ¿Ya? En el caso de CHAP es muy similar, pero lo que se hace es que se envía un mensaje codificado, un mensaje de challenge, que quiere decir un hatch, principalmente en MD5, ¿bien? Que asegura la autenticación entre los dos dispositivos. Ya. Más bien, expliquemos esto con una pequeña configuración. Voy a sacar mi bloc de notas, porque es una herramienta sumamente útil cuando se trabaja con este tipo de protocolos. Vamos a aumentar un poco el tamaño de esto. Tenemos la interfaz serial, digamos que esto es R1. Interfaz serial 030, ¿verdad? Cambiamos la encapsulación en PPP. Naturalmente pusimos las direcciones IP y lo que ellos corresponden. Cuando tenemos que trabajar con PAP, voy a poner acá R1 PPP PAP. Protocolo punto con autenticación PAP. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es crear una base de datos local.
En el modo de configuración global creo el comando username R2, fíjense, password Cisco123. Esto es en el modo de configuración global. Creo una base de datos de autenticación donde tenga el host name del otro router. Este es R1, estoy configurando en R1. Vamos aquí a mi topología, aquí. Este es R2. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es que en R1 voy a crear una base de datos de autenticación donde el host remoto se pueda validar con su propio username en mi máquina. Luego vamos a decir PPP dentro del modo de interfaz. Authentication PAP. Con eso habilitamos la autenticación PAP. Y este es el comando que es importante, que diferencia tanto PAP como CHAP. PPP PAP send username R1 password 523. Wow, lo voy a explicar inmediatamente. Comparemos ahora cómo sería R2. Quizás aquí les puede quedar más claro. Username, estoy en la configuración de R2. Voy a crear una base de datos local para validar el hostname de R1, porque se intercambian los mensajes. Password Cisco123, por ejemplo. Voy a entrar a la interfaz serial 030. Voy a decir que la encapsulación es PPP. Voy a habilitar la autenticación mediante el protocolo PAP. Y le voy a decir que voy a enviar PPP PAP mi username, sent username o nombre de usuario enviado hacia el otro extremo, que es lo que va aquí, digamos ustedes, R2. Donde escribí, por ahí arriba, miren el cursor. Por Dios, R2, ahí sí. R2, password Cisco123. Revisemos esta configuración. En primer lugar, bueno, pueden poner pausa si quieren al video y copian estas configuraciones que vamos a hacer, porque sí o sí las van a tener que usar, se los aseguro. Voy a la interfaz de acá. Voy a salir para que esto quede más claro. Estos son los comandos que tengo en el modo de configuración global. Voy a copiar y voy a pegar. ¡Tarán! Listo, muy bien. En este momento, si ejecuto un debug ppp authentication, deberíamos ver algunos mensajes de que la autenticación está siendo rechazada porque el otro extremo no tiene autenticación. ¿Ya? Bueno, puede tardar algún rato o simplemente puede que no se muestre. Lo voy a dejar corriendo de todas maneras. Voy a levantar el otro extremo con autenticación y voy a copiar y pegar estos comandos que yo aquí configuré para R2 en el modo de configuración global. Ok, y aquí sí debería haberse levantado el enlace. Veamos lo que dice este. Aquí sí tenemos algunos mensajes de la autenticación PPP. Fíjense, se está utilizando el hostname para PAP y se está utilizando el password para PAP que nosotros seteamos. La fase de PAP es Forwarding Authenticating Peer, y aquí se levantó efectivamente, no se alcanza a ver muy bien, pero dice Change Status to Up. Vamos a ver si es que puedo mostrar la ventana aquí un poco. Un segundo. Ahí sí, cambió el estado del enlace a Up. Bien, entonces eso es porque coincidió la autenticación en ambos lados. Y voy a ejecutar un ping desde esto hasta el otro lado y efectivamente funciona. Show interfaces serial 030. Y aquí vemos que no me gusta cuando Packet Tracer bota o baja la ventana. Y acá vemos que la fase IPCP está establecida porque la autenticación fue validada correctamente. Entonces, volvamos a la configuración que nosotros ejecutamos. Veamos router 1. Show running config. En router 1
configuré un username R2. Esto es lo que es confuso para los estudiantes. Configuré el host remoto. Esta es mi base de datos de autenticación local. Podría perfectamente crear más usuario y password. Y luego, en la interfaz, vamos bajando, configuro la encapsulación PPP, la autenticación PAP. Y le voy a decir a mi router 1 que voy a enviar el username R1 hacia el otro lado. Send username es mi propio nombre de usuario que va a ser enviado hacia el lado contrario. Por lo tanto, la lógica indica que en la base de datos local del otro router de R2 debe existir creado el nombre de usuario R1 con password 6.3. Entonces, si vamos acá, damos show running config, efectivamente tenemos un R1 con password 6.3. Bien. Ahora, ¿qué pasa si la autenticación fuese CHAP? Esto es mucho más simple. Y lo voy a escribir aquí un poco más abajo. Vamos a ordenar un poco esto para que quede más claro. PPP, PAP. Voy a borrar esto de aquí. Ahí sí. Y ahora voy a mostrar cómo quedaría PPP con CHAP. Básicamente, voy a tomar estos mismos datos de acá, solamente como comprobación para ustedes. Voy a minimizar un poco ahí para que se vea bien. En el caso de la autenticación con CHAP, se ejecuta PPP Authentication CHAP y nada más. PPP Authentication CHAP y no se envía ningún tipo de username al otro lado, porque automáticamente lo que va a hacer este protocolo es tomar mi hostname R1 y lo va a validar en el otro extremo como R2. Bien, así es que lo que ven en pantalla pueden imprimirlo de alguna manera porque es el resumen de la configuración del protocolo punto a punto con autenticación PAP y autenticación CHAP. Y lo podemos probar inmediatamente. Voy a entrar a la interfaz serial 3.0. Voy a decir no PPP Authentication PAP. Por lo tanto, no PPP PAP send username R1 password 6.3. ¿Cierto? Y voy a habilitar PPP Authentication CHAP. Ahora, puedo escribir Authentication CHAP PAP también. O puedo escribir PAP CHAP. También esto es algo que confunde. Simplemente yo voy a escribir Enter en este momento y ahí, bueno, se cerró la conexión. Lo que haría si yo pongo este orden es que va primero a tratar de autenticar con CHAP. Y si CHAP no funciona, va a autenticar con PAP. ¿Sí? Entonces, déjenme hacer un undebug all. Ahí, eliminé todo el... No, do undebug all. Ahí sí. Eliminé el debugging en pantalla. Solamente, ahí sí, PPP Authentication. Me salí de la interfaz. Permítame volver. Ahí sí, PPP Authentication CHAP. Eso es todo. Y en el otro extremo, router 2, voy a entrar a la interfaz serial. En mi caso, la 3.0. No PPP Authentication PAP, sino que PPP Authentication CHAP. Y en este caso debería tener ya conexión con el otro lado. ¿Ven? Entonces, si vemos de alguna manera, a ver, la configuración, el resumen de la configuración que yo he hecho es un show running aquí, username all, aquí está. Fíjense que autenticar con CHAP es mucho más simple. Basta Authentication, Encapsulation PPP y PPP Authentication CHAP en ambos lados. Esto es R1 y en este caso R2 show run. Bueno, aquí lo que hice fue no borrar eso, pero de todas maneras la autenticación que está ocurriendo es CHAP, así que da lo mismo la línea del send username. Pero sí tiene que existir esta base de datos de usuarios locales. Lo voy a explicar de la siguiente manera.
Si tengo un router R1 conectado mediante un enlace punto a punto con R2 y tengo también R1 conectado con otro usando PPP, digamos que este de abajo es PPP chap y el de arriba es PPP pap, que probablemente es una de las configuraciones que se encuentren en alguna prueba o algo por el estilo. Respecto a las bases de datos locales, tengo que crear en R2, aquí vamos a dibujar esto, la base de datos local con el comando username R1 password 123. En R1, la base de datos que yo voy a crear con el comando username va a ser username R2 password 123 y también username R3 password 456. Porque resulta que, bueno, me falta además la última, antes de explicarlo, la última que es en R3, voy a crear mi username R1 password 123. No, password 123, password 456. Ahí sí. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de arriba, entre R1 y R2, R1 al usar PAP va a enviar su propio nombre de usuario, nombre de hostname hacia R2 y R2 tiene que tener esa información guardada en su base de datos local para poder validarla y decir, ok, sí, te valido. Lo mismo R2 va a enviar su hostname hacia R1 y R1 debe tener esa información en su base de datos local. En el caso de PAP con CHAP es exactamente lo mismo. R1, cuando envíe sus datos hacia R3, deben estar guardados en la configuración de R3, si no, no se puede validar. Y R3 va a enviar su configuración de autenticación hacia R1 y por lo tanto en R1 debe existir la línea que acepte a R3 como usuario válido. Este concepto es algo que confunde muchísimo a los estudiantes. Entonces, por favor, nuevamente les voy a mostrar la configuración que hicimos. Vean ustedes que aquí tenemos PPP PAP y aquí tenemos PPP CHAP. Los mismos routers, dos configuraciones distintas. Analícenlo. Recuerden solamente que en el caso de PAP, ustedes manualmente tienen que enviar su propio hostname al otro lado. Y en el otro lado, en router 2, ese hostname tiene que estar creado. Bien, lo mismo en el caso de router 2. Router 2 envía su propio hostname. Esto es un poco redundante y eso es uno de los problemas de PAP. Y ese hostname está validado acá arriba en R1. En el caso de CHAP, simplemente se pone la autenticación como CHAP y el router automáticamente tomará el hostname local R1 y lo va a intentar validar en el otro router. Así es como funciona este protocolo PPP. Bien. En resumen, PPP es un protocolo bastante utilizado en las redes WAN, muy utilizado, porque provee, bueno, conexiones de redes LAN a WAN utilizando múltiples protocolos. Tiene la sesión de establecimiento en 4 fases. Primero se establece el link, se determina la calidad del link si es que es necesario hacerlo. Luego viene la configuración de red, porque la anterior corresponde a LSP. Luego viene la configuración de los protocolos de red NSP, donde se incluye IPSP. Y finalmente viene la terminación del enlace si es necesario. Encapsulaciones por defecto, HDLC, que es la que vienen los enlaces seriales, y la encapsulación PPP que se configura manualmente. La autenticación de PPP sucede con dos protocolos, PAP y CHAP. PAP es un protocolo de saludo de 2 vías, mientras que CHAP es de 3 vías. PAP es más inseguro que CHAP, mientras que CHAP claramente es más seguro. Por lo tanto, se recomienda utilizar CHAP y no PAP, si es que fuese posible. El comando debug PPP authentication va a servir para determinar si hay algún problema en la autenticación de este enlace.
Y el comando show interfaces, como lo vimos, se muestra el estado de LSP y el estado de NSP si es que está closed o open, Bien. Bueno, eso ha sido brevemente la configuración de PPP, que vuelvo a comentarles, es uno de los protocolos que ampliamente se utilizan en enlaces seriales cuando tenemos conexiones punto a punto. En el capítulo que viene, a continuación, capítulo 3, tocaremos un tema que a veces cuesta un poco más, que es Frame Relay. Frame Relay es la encapsulación que se utiliza para topologías de acceso múltiple en una red WAN. PPP, permítanme que dibuje aquí, funciona cuando tenemos un punto a punto. ¿Ya? Aquí trabajamos con PPP. Pero en una red WAN también podemos tener una conexión con una nube, un ISP, y tener múltiples destinos. ¿Sí? Router 1, 2 y 3. Entonces, esta misma interfaz sirve para alcanzar dos destinos simultáneamente. Y en ese caso, claramente, no nos sirve un protocolo que se llame punto a punto. Porque esto viene a ser prácticamente un punto a multipunto. Bien, bueno, de eso vamos a hablar en el capítulo número 3, que pertenece a Frame Relay. Espero que les haya servido la información y nos vemos en la siguiente sesión.